Vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente, vamos a continuar nuestra serie de predicaciones en este tema tan importante, las prioridades. Primero, lo que debe ser prioritario en nuestras vidas, y en la medida que vamos avanzando nos vamos refiriendo de una manera más específica ya a los creyentes. Ustedes vieron los primeros dos mensajes que hemos tenido, han hablado a todos, y la idea es que sigamos hablando a todos, pero obviamente el punto central de este campamento es las prioridades una vez que estamos en Cristo, y de eso vamos a hablar. Pero antes quiero recapitular un poquito las cosas que hemos visto. Acuérdense que comenzamos en la noche de anoche hablando sobre lo que no deben ser nuestras prioridades, lo que la Biblia claramente nos dice no debe ser lo que estamos buscando primero en este mundo, y son básicamente las cosas de esta vida. Otra vez, no es que está mal perseguir una carrera universitaria, no es que está mal perseguir formar un hogar, una familia, tener una casa, tener un vehículo, nada de eso es malo. El problema es cuando eso toma prioridad sobre lo que debe ser más importante, que es la vida espiritual. Entonces ahí hay problemas. Y esta mañana, ya dejando atrás lo que no debía ser lo prioritario, vimos lo que debe ser la prioridad número uno en la vida de todo ser humano, y es alcanzar esa salvación que hay en Cristo, buscar a Cristo, acercarnos a Cristo para hallar en Él esa vida eterna que Él ofrece y todo lo demás que viene con Él. Esa debe ser la prioridad, no solamente del que está sin Cristo, sino aún del creyente, como vimos que decía Pablo. Aún en Cristo nuestra prioridad debe ser siempre crecer en Él. Vamos a comenzar ahora a partir de esa premisa. No sé si recuerdan que les dije esta mañana que esa es nuestra premisa para todo lo que vamos a seguir viendo. Si mi prioridad debe ser perseguir a Cristo, pues yo debo ir a la palabra y ver cuáles son esas cosas que la Biblia me dice que yo necesito para garantizar que yo estoy siguiendo a Cristo y que estoy creciendo en ese conocimiento de Cristo. Y es en ese sentido que vamos a comenzar a hablar ahora. Y quiero que abra su Biblia en 2 de Pedro conmigo. Vamos a leer segunda epístola del apóstol Pedro. Sí, pero los pampers aquí, si van hasta aquí, tienen que traerme Biblia, ¿ok? Que veo que dejaron aquí de los pininos, de los pampers. ¿No le gusta que le diga así? No, me miró mal aquí Juan Arturo. Pero los pampers, ustedes son los pampers, pues son los más chiquitos. Pero tienen que traerme Biblia y van hasta aquí, ¿ok? No es que me dé cuento, es que me traiga la Biblia mañana. ¿Estamos? Ok, bien. Entonces, estamos ahí en 2 de Pedro 1, versículos 3 al 11. Aunque vamos a leer todo el pasaje del 3 al 11 para agarrar la idea general otra vez, nos vamos a estar centrando principalmente en los versículos 5 al 8. Pero es importante que agarremos la idea entera del texto. Leo, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo eso es una idea. Vosotros también, segunda idea, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, nuevamente nosotros nos sentamos a tu mesa en esta ocasión.
diciéndote, pidiéndote, Padre, que nos alimentes. Alimentanos con tu palabra. Sabemos, Señor, que ella es el pan que nuestras almas necesitan. Sabemos que no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y nosotros nos reconocemos hambrientos, Señor. Queremos más de ti en esta noche. Háblanos, instrúyenos, ministranos. Habla cada uno conforme la necesidad de tu corazón, de su corazón. Reprende, redarguye, exhorta, corrige nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser semejantes a Cristo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Ok, para nosotros entender la esencia de todos esos versículos que hemos leído, hay unas ideas larguísimas que Pedro hace, pero para que usted agarre la idea clara de todo eso que leímos, usted se puede concentrar en 3 versículos principales que yo quiero que usted vea conmigo. Son el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 10. Ahí están, si usted lo quiere poner así, las 3 ideas principales que unen todo eso que él está diciendo. Vamos a verla cada una de ellas. Versículo 3, él dice, como todas las cosas, ese como es como, dado que, o ya que, agárrelo ahí, tiene que entenderlo así, ya que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Frécome, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Muy sencilla la idea. Básicamente lo que Pedro está diciendo, el conocimiento de Cristo, el venir a una relación personal con Cristo, produce en nosotros o lleva a que nosotros seamos dotados, seamos suplidos de todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por medio del poder de Dios. ¿Cómo así, pastor? Otra vez. La mayoría de la gente tiene esta idea de lo que es cristianismo. Cristianismo significa que yo me iba para el infierno, yo hice una oración y acepté a Cristo como Salvador y ahora voy para el cielo. Quizás esa era su percepción del cristianismo. Quizás eso es lo que usted cree que el cristianismo significa. Yo iba para el infierno, yo hice una oración, recibí a Cristo y ahora voy para el cielo. Eso es verdad, pero eso no es lo que es cristianismo en la Biblia. Es verdad que los cristianos van para el cielo, pero venir a Cristo es más que simplemente un ticket de entrada al cielo. Venir a Cristo significa que nosotros, y eso es lo que de hecho usted lo puede ver en el versículo 4, por eso me interesa que tengan Biblia, para que usted lo vea ahí, que él dice, venir a Cristo, venir al conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces Cristo nos hace participantes de la naturaleza divina. Yo siempre digo esta frase, ser cristiano no significa que tenemos simplemente un nuevo destino eterno, significa que tenemos una nueva naturaleza. Eso es lo que significa ser cristiano. Si tú eres cristiano, eso significa que en Cristo y por medio de la relación con Él, tú fuiste provisto de una nueva naturaleza y el poder de Dios sobre en ti, capacitándote para todo lo que Dios demanda de ti. Oiga como dice ese versículo en otra versión, quizás un poco más clara, el versículo 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ese Cristo, nos ha concedido, oiga, tú eres cristiano. Nosotros tuvimos personas esta mañana que hicieron profesión de fe, unas cuantas jóvenes. Oye lo que dice la Biblia. Lo que ha pasado aquí no es solamente que tú te ibas para el infierno y ahora vas para el cielo, eso es verdad. Pero tú sabes qué más pasó. Oye, nos ha concedido por esa relación con Cristo que empezó hoy, en el caso de esas jóvenes, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Gloriosa verdad, amén. Hay un cristiano aquí que se goza en esa verdad. Todo lo que tú necesitas para vivir como Dios manda, te fue abierto la puerta de los cielos, la despensa de Dios, en la reserva divina para todo lo que tú necesites para vivir la vida que Dios te llama a vivir. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Pero fíjese que esto es un acápite que lleva a otro. Él está diciendo, ya que él está estableciendo una realidad. El día que tú te convertiste, todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad te fue puesto a tu disposición. Sobre esa base, versículo 5, agarre el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es lo que es esto mismo ahí? ¿Qué es esto mismo? ¿Cómo es? Por todas las cosas que Dios te ha dado para la vida y la piedad. Por esto mismo Él está diciendo. Porque todo lo que tú necesitas para vivir como Dios manda está disponible para ti por medio de Cristo. Por esto mismo,
tú poniendo toda diligencia ahora, añadid a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, 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 que vamos a ver en un minuto. Todavía estamos en introducción, nada más estamos tratando de entender el pasaje, y ya yo me estoy emocionando, pero agárralo ahí. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad te ha sido dado. Joven, hermano, si tú eres cristiano, todo lo que tú necesitas para ser el hombre, para ser la mujer, para ser el joven, para ser el hijo que Dios te manda a ser, está disponible para ti. Sobre esa base, dice Pedro, verso 5, pon toda diligencia. ¿En qué? En ser ese joven, en añadir a tu vida todas esas cosas. Y mira el versículo 10, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que tú tienes que hacerlo? Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles son estas cosas ahí? ¿Cuáles son estas cosas ahí? ¿Cómo es? La cosa que, oye, tú estás en esto, tú estás casado, esos son los muchachos, ah, bueno, está bien, ya no hagan caso. Es decir, este muchacho piensa la Biblia, la cosa que mencionó, porque haciendo estas cosas, que añadiendo tu fe, virtud, dominio propio, paciencia, piedad, porque haciendo estas cosas, tú vas a ser firme, tú vas a dejar claro y establecido tu vocación y elección. Pero además de eso, no caeréis jamás. Pero además de eso, si todavía no lo entendiste, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted no ha visto que dicen de que San Pedro que está en la puerta? ¿Usted ha oído eso? De que San Pedro está en la puerta del cielo. Aunque dicen que María está en la ventana y le abre. Bueno, el que está en la puerta del cielo, esto es un chiste por si acaso, pero el que está en la puerta del cielo está diciendo, tú quieres que yo te la abra grande cuando tú llegues. Y yo diga, pase, don fulano, que claro que usted es de aquí. Pasa, mi hijo, que claro que tú eres de aquí. ¿Tú sabes cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo? Según el pasaje. Cuando tú estás manifestando toda esa cosa que él dijo en el versículo 5, porque son los que muestran que tú tienes la relación con Dios del versículo 3. Otra vez, no sé si lo perdí. Lo que Pedro está diciendo en una sola frase es esto. Algo que mucha gente, aún cristianos, no acaban de entender, o gente que se dice cristiano. El verdadero cristianismo se ve por una vida santa, eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, si tú de verdad eres cristiano, tú fuiste capacitado desde ese mismo momento con todo lo que necesitas para la vida santa, la vida piadosa, la vida que Dios manda. Así que prueba tu cristianismo, lo que le está diciendo. Vive de tal manera que se vea que es verdad que tú eres salvo. Vive de tal manera que tú puedas tener seguridad. Sobre esta base, él dice, pon toda diligencia en crecer en esta cosa que él menciona. En otras palabras, si usted lo quiere en términos de nuestro campamento, él está diciendo, si tú dices que eres cristiano, una prioridad en tu vida debe ser crecer en santidad. Eso es lo que le está diciendo. Si tú dices que eres cristiano, después de estar en Cristo, tu prioridad número 1 es crecer en ese carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que prueba que tú eres cristiano de verdad. Porque eso es lo que muestra que tú de verdad has sido llamado y elegido y que tienes la puerta de los cielos abiertos y que de verdad tú has conocido a ese Cristo que te capacita. Eso es lo que le está diciendo. Pedro nos está enfrentando con la prioridad, después de venir a Cristo, la prioridad número 1 de todo cristiano, y es la prioridad de crecer en santificación. Y hay dos cosas que él nos muestra en este pasaje sobre esa prioridad que yo quiero que veamos en esta noche. Él nos muestra aquí 12, muy fácil, la condición para crecer en esa vida de santidad que muestra mi cristianismo, y las cualidades en las que yo debo crecer. Y vamos a ver esa cosa en esta noche rapidito. Si entramos inmediatamente a considerar las condiciones para crecer en esa vida de santidad, usted mira el versículo 5, y le dije, nos vamos a concentrar solo en versículos 5 y 8, después de entender todo el pasaje. Él nos presenta allí dos condiciones para crecer en esa vida santa, en ese carácter cristiano. Y la primera de esas condiciones, obviamente, la fe salvadora. Mira el texto. Vosotros pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra, ¿qué? Fe, virtud. Todas las demás cualidades empiezan o van a subir ¿sobre qué base? Sobre la base de la fe. Lo primero es la fe. Eso es lo que le está diciendo allí.
Todo comienza con la fe salvadora. Y obviamente cuando él habla de fe allí, él está hablando de la fe que él describió en el versículo 1. Si usted tiene su Biblia, ya él describió la fe. Esa fe que era un don de Dios otorgado cuando dice habéis alcanzado, habéis recibido una fe por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, una fe que tiene como objeto la justicia de Cristo. Él está hablando de la fe salvadora y lo que él nos está diciendo es que el punto de partida indispensable para crecer en una vida santa, para crecer en la vida que agrada a Dios, es la fe salvadora, es haber venido a esa relación personal con Cristo por medio de la fe. Y eso tiene implicaciones importantes para todos los que estamos aquí. Tiene implicaciones importantes primero para aquel que no es cristiano todavía. Joven, ¿tú sabes lo que está diciendo la Biblia? Que el sistema no es como mucha gente lo piensa. Yo estoy cansado de hablar con personas, sobre todo jóvenes. Sí, pastor, yo sé que tengo que convertirme, mire, pero es que hay cosas en mi vida que yo tengo que cambiar primero. Yo tengo que arreglar dos o tres cosas. Mentira del diablo, joven, así no como esto trabaja. Tú no tienes que cambiar para venir a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque el poder para cambiar viene cuando, dijo Pedro en el versículo 3, es por el conocimiento de Cristo. Es cuando tú entras en la relación con Cristo que tú recibes el poder para cambiar lo que haya que cambiar en tu vida. La trampa del diablo es hacerte creer que tú tienes que cambiar algo, que cambiar tu vida para hacerla como los cristianos, para convertirte en cristiano. Es una mentira del diablo. No, tú vienes a Cristo. Tú vienes por la fe, creyendo que Él puede cambiarte, claro, con el deseo de que Él te cambie, pero creyendo que en Él tú puedes ser cambiado, tú puedes ser transformado, tú puedes arreglar lo que tenga que arreglar en tu vida, y tú vienes a Cristo y entonces eres capacitado para ordenar lo que haya que ordenar en tu vida. Tú no tienes que dejar nada primero, tú vienes a Cristo y entonces Él te capacita para dejar lo que tenga que dejar. Yo siempre uso una ilustración porque para mí fue muy llamativo eso. Yo duré 8 años en la Marina de Guerra. Yo fui alférez de fragata, subteniente, la Marina. Lo dejé cuando la iglesia me llamó al ministerio a tiempo completo. Y algo que a mí me llamaba la atención era que yo veía cuando entraban los reclutas el primer día, que reclutaban gente, y llegaban, ya usted sabe, gordos, mal parados, párense ahí, con una greña, unos pajones, parecían de todo menos guardia. Y entraban a la guardia y lo ponían en el centro, y pie derecho, y pie izquierdo, y flanco derecho, y a los 3 meses tú veías ese mismo grupo, mira, paradito ahí, como un guardia derechito, flaquito así, planito. Los tipos llegaban con una panza grandísima, planito, peladito como un guardia, hablaba como un guardia. Sí señor, no señor. ¿Parecían guardias? ¿Pero cuándo empezaron a parecer guardias? ¿Antes o después de engancharse? Después que se engancharon, lo convirtieron en guardias. Pues eso mismo pasa en la vida cristiana. Tú no tienes que parecer un cristiano para convertirte. No, tú vienes a Cristo y Él te va a hacer un cristiano. Y Él va a obrar lo que tienes que obrar en tu vida. Tú primero te enganchas por fe. Te agarra de Cristo. Yo no sé lo que va a pasar en mi vida. Mi vida está vuelto un lío. Mi vida es un disparate. Yo tengo demasiado lío, pero yo por fe me voy a lanzar a los brazos de Cristo y Él se encarga de todo lo demás. Pero esto tiene también una aplicación para los que somos creyentes, mi hermano. Y el punto principal de Pedro aquí es que la fe es solo el comienzo de la vida cristiana. Hay muchos creyentes que ellos están muy conformes con que yo lo que sé es que yo soy salvo. A mí me lo han dicho así. Ay, pastor, es que uno no puede estar bromando tanto con uno, sobre todo como vamos a ver que él dice que hay que crecer en conocimiento. Hermano, ¿y por qué usted no se faja? Mire, tenemos un instituto bíblico, en nuestra iglesia tenemos un instituto bíblico gratuito para la gente. Y los hermanos no se inscriben. Y cuando uno va, es que, ¿por qué uno tiene que matarse tanto en esto? Yo lo que sé es que soy salvo. Yo lo que sé es que yo creí en Cristo. Ese no es el propósito de la vida cristiana. La fe es el principio de la vida cristiana. Ahí es donde empieza. Pero de ahí para adelante hay que empezar a crecer. De hecho, como le dije ahorita, nuestro problema es creer que la vida cristiana se trata de que íbamos para el infierno y íbamos para el cielo. Eso es verdad, pero ese no es el punto ni propósito de la vida cristiana. ¿Tú sabías que la razón por la que Dios te salvó, si te salvó, no es para que tú vayas al cielo? Sí, eso es verdad. Es el destino inevitable, pero ese no es el propósito de la salvación. ¿Tú sabes cuál es el propósito? Busca un texto en la Biblia y deja tu dedito en Pedro. Romanos capítulo 8. Vamos allá. Vamos a ver cuál es el propósito de la vida cristiana. ¿Para qué Dios te salvó? Para que tú vayas para el cielo. Y como ya yo voy para el cielo, porque ya yo creo en Cristo, ya yo no tengo que preocuparme por más nada. No, hermano. No, tú eres cristiano
y creíste en Cristo, gloria al Señor, es el comienzo. Tú estás empezando la vida cristiana, ahora hay que crecer en ella. Y mira cómo él dice, Romanos 8, 28 en adelante, y sabemos, pasaje que le encanta a la gente y lo usa muy mal, se lo aplican a todo el mundo cuando ahí dice de quién está hablando, y sabemos que a todo el mundo todas las cosas le ayudan a bien, eso es lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito por el cual Dios te salvó. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Este es el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Tú sabes por qué Dios salvó? Y Dios salva y te salvó. Porque Dios se deleita en su Hijo Jesucristo. Y Él dijo, yo voy a hacer fotocopia de Él. Eso es. La vida cristiana se trata de que Dios te salvó para que tú cada día más te parezcas más a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el único propósito por el que Él te salvó. Porque Él quería hacer en ti, forjar en ti la imagen de Cristo. Por eso, si tú te quedas solo en que ya yo creí y tu vida no va creciendo en esa fe, dice Pedro, tú debes preocuparte. Porque ni siquiera tenemos garantía de tu salvación. Porque otra vez, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué fue que nos salvó? ¿Para qué? Vamos ahí otra vez. 29. ¿Para qué fue? Para hacernos semejante a Cristo. Pero si Cristo no se está forjando en tu vida, tú eres el mismo que hace 2 años cuando te convertiste, que hace 3 años, que hace 4 años, que hace 10 años, y Cristo no se va forjando en tu vida cada día. Entonces, ¿dónde está la evidencia de salvación? Porque no se está cumpliendo el propósito por el cual Dios te salvó. Y Pedro dice, entonces no hay garantía de tu vocación y elección. ¿Usted está entendiendo la importancia de esto? ¿Usted está entendiendo por qué es tan importante que crezcamos? Que si tú dices que eres cristiano, tú estés creciendo en esa semejanza de Cristo, en santificación. Esta es la garantía y es la fe solo el principio. Mira, otra vez, a esas jóvenes que creyeron esta mañana, gloria al Señor, que vinieron a Cristo y tienen esperanza de vida eterna. Pero hoy comenzó un proceso de crecimiento. Hoy comenzó un proceso de Cristo ser formado en tu vida. La fe es solo el principio. Ahora, si miramos el pasaje, hay otro requisito indispensable para crecer en santidad. No es solo la fe. El otro requisito es la diligencia, el esfuerzo. Y el versículo 5 lo dice claro. Vosotros también. Ya Dios proveyó todo lo que necesitabas. Dios por medio de Cristo hizo disponible todo lo que necesita para la vida y la piedad. Ahora tú también poniendo, ¿qué dice ahí? Toda diligencia, por esto mismo añadid a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Lo que Pedro nos está diciendo es que crecer como creyente requiere esfuerzo, toda diligencia. No es diligencia solamente. Sé diligente, hermano, no. Ponle fuerza, métele ganas, empeño, esa es la idea detrás de eso. Hazlo una prioridad en tu vida, crecer en estas cosas. Y lo que yo quiero que tú entiendas, joven, es que crecer como cristiano no ocurre instantáneo. No ocurre instantáneo. Por eso yo no creo en ese cristianismo al vapor, de gente que se convirtió hoy y al otro día el destello de virtud. ¿Tú sabes por qué? Porque ya he tenido muchos malos ratos con eso. Hermano, compadre, mire, nosotros, para ponerle un caso de mucho que le puedo citar, nosotros tenemos allá, o teníamos un sistema en el grupo de jóvenes que utilizamos unos años, donde íbamos midiendo las cosas que ellos hacían, si evangelizaban, si hacían sus devocionales, si tomaban nota en los mensajes, y al final de un semestre premiábamos a los jóvenes que se destacaban con esa cosa. Toda la semana se registraba eso. Nosotros tuvimos un joven allá que fue 2 años seguidos MVP. MVP era el joven que tenía más puntos acumulados. El joven se convirtió, recién convertido, y por 2 años seguidos, desde el día que se convirtió, él fue MVP. Pero una cosa asombrosa, que yo hasta dije, mi madre, pero toda la gracia se fue para donde ese muchacho. El Señor no le dejó más nada a nadie. Para yo hacerle la historia corta, el muchacho está en la victoria ahora mismo, trancado. Y si usted lo ve, lo menos que parece cristiano. Cuando yo veo esos crecimientos al vapor, dije, ojalá así sea, pero no es así como sucede. Pedro dice, requiere diligencia.
requiere esfuerzo. Joven, tú no te va a acostar un impiazo y va a amanecer más santo. Tú no te va a acostar un creyente inmaduro y amaneciste un creyente muy maduro. No, va a requerir esfuerzo. Requiere diligencia, dice aquí Pedro. Toda diligencia requiere que tú dispongas tu esfuerzo, tu empeño para eso. Ahora, yo quiero que usted entienda, y tenemos que enfatizar eso, que eso no quiere decir que la santificación depende solo de ti. Porque hay mucha gente que cree que es así, que funciona. Bueno, Dios me salvó, ahora me toca a mí hacerme más santo. No, esa no es la idea que Pedro está poniendo. Él dice allí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, porque esto mismo ya dijimos, porque Dios ha provisto todo lo que tú necesitas. La santificación es posible y requiere nuestro esfuerzo, pero es porque Dios está obrando, dándonos todo lo que necesitamos. Es decir, no es solamente un asunto de esfuerzo humano. Nadie crece en santificación solo porque quiere o se esfuerza. No, necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos los recursos de Dios. Ahora, lo que Pedro nos está diciendo es que eso está disponible. Nosotros solo tenemos que esforzarnos en conseguir esos recursos, en hacerlo llegar a nosotros, en usar esos recursos que Dios nos ha dado para nosotros crecer en esta imagen de Cristo que Él quiere que nos formemos. Si usted lo quiere así, usando términos ya técnicos, la salvación es una obra monergista, la santificación es una obra sinergista. ¿Y qué es lo que es eso, pastor? Mono viene de uno. La salvación es monergista, uno solo obra. ¿Quién obra para salvarnos? La salvación es de Dios, completamente. Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios el Hijo pagó el precio en la cruz del Calvario. Dios el Espíritu Santo renueva nuestros corazones para traernos a la fe. La salvación es una obra de Dios completamente, es una obra monergista. Pero la santificación es una obra sinergista, es una obra en conjunto. Yo tengo que esforzarme con los recursos que Dios me provee. Déjeme ponerle una ilustración de la vida física, a ver si entendemos mejor esto. ¿Cuánto pone de su esfuerzo voluntario un niño para venir al mundo y nacer? ¿Cuánto pone? Un niño. Cero, nada. Es una obra de sus padres. Sus padres lo concibieron. Su papá lo engendró, su mamá lo concibió, su mamá lo tuvo en el vientre 9 meses, ella le suplía todo lo que necesitaba y vino la labor de parto y ella misma fue que lo pujó, no fue él que buscó la salida, fue ella que lo sacó. Él no hizo nada para venir al mundo, así es la salvación. Nosotros no hacemos nada para la salvación, es obra de Dios completa en todos los momentos. Nosotros simplemente cuando Él obra hacemos así, agarramos la mano de Dios, pero aún esa fuerza para agarrar la mano es por el Espíritu de Él que viene. Sin embargo, ahora yo le hago otra pregunta. Para que un niño se forme como profesional, ¿de quién depende? ¿De quién depende? De los dos, exactamente. Porque no es del niño solo. ¿Es el niño solo? No. Para que ese niño se forme como profesional, los papás tienen que darle el moro todos los días. Usted no ha oído que el mal comido no piensa. Si ese muchacho no está bien alimentado, créame que lo devuelven del colegio. El muchacho no da para esto. Muy bruto. No, ya eso no lo hacen, antes lo hacían, ya eso no lo hacen. Ahora lo pasan hasta obligado casi. Pero la idea es, necesita que los padres le provean de la alimentación correcta, necesita que los padres le provean de un colegio, le paguen el colegio y los estudios, necesita que le provea los útiles escolares, necesita que le provea un ambiente adecuado en el que él pueda tener su mente enfocada para estudiar. Pero el papá puede proveerle todo eso y que el muchacho no se forme. ¿Por qué? Porque se requiere también el esfuerzo de él. Él tiene que fajarse a estudiar. Él tiene que concentrarse en su estudio. Y así como los padres le dicen, y quizás todo usted le ha dicho, como me dijo a mí mi papá, mira, yo me voy a asegurar que a ti no te falte nada, pero fájate a estudiar. Lo único que tú tienes que hacer aquí es estudiar. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. Yo me voy a asegurar de que no te falte nada de lo que tú necesites para crecer como Cristo. Fájate a crecer. Ese es el llamado de Pedro. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos. Está en nosotros ahora el aprovechar esos recursos para crecer en ese carácter que estamos llamados a crecer. Ahora, si usted mira el texto, en segundo lugar, Pedro no solamente nos presenta las condiciones o los requisitos para crecer, que la fe y el esfuerzo
de nuestra parte en aprovechar esos recursos que Dios nos ha dado. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero desde ahora le voy dando una pincelada, eso lo vamos a ver mañana. Ese esfuerzo es más esfuerzo en cultivar nuestra relación con el Señor, porque es en la medida que yo cultivo mi relación con el Señor que yo voy siendo transformado de gloria en gloria en esa imagen. Pero eso para mañana, nada más un preview que le estoy dando, anuncio. Pero lo segundo que Pedro nos menciona aquí son las cualidades las que debemos cultivar, la cualidad del carácter que deben verse y que son la evidencia de que verdaderamente somos salvos y que deben ser nuestra prioridad. Y tengo que hacer dos observaciones aquí. Primero, esta no es una lista exhaustiva, como ninguna lista de cualidades cristianas en la Biblia lo es. Ninguna, ni siquiera el fruto del Espíritu. Hasta esa termine, cosas como esta o semejante a esta. Ninguna lista de cualidades de la Biblia, ya yo tengo eso, tengo todo. No, eso es una lista representativa de cosas como que debemos crecer. Pero otra cosa importante que debemos saber de esta lista es que a pesar de que se presentan una al lado de otra, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. La idea del pasaje no es que, ok, terminé con la virtud, ahora voy a empezar con el conocimiento. Ese no es el punto, no es que una a la vez, se presentan seguidas porque así que tiene que presentarse, pero la idea es que crezcamos en todas estas a la vez. Yo debo estar buscando crecer en todas estas cualidades al mismo tiempo. De hecho, la palabra añadid que él usa allí, según los expertos en lengua, es muy interesante porque lo que significa es armar un coro de voces. ¿Te has visto un coro de voces? ¿Canta todo el mundo por su lado o cantan juntos? Juntos, esa es la idea. Que todas estas virtudes canten en tu vida, se oigan en tu vida. Todas juntas deben ir creciendo simultáneamente. ¿Y cuáles son? Y aquí es donde esto se pone práctico, mis hermanos. Cuando yo digo esa frase, generalmente comenzar, lo que yo quiero decir, aquí es donde yo voy a empezar a pisadeo, Aquí es donde usted va a empezar, ay mi madre, ese soy yo, ¿ok? Porque aquí él va a hablar de cosas prácticas, en la que tú debes mostrar que tú has conocido a Cristo, en la que tú debes crecer como cristiano. Y él dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Y esa palabra virtud allí es, porque todo esto son virtudes, pero esta palabra es literalmente excelencia moral. En pocas palabras, obediencia a los mandatos de Dios. No es suficiente con que yo soy salvo, voy para el cielo. No, crece en obediencia. Cada día más tú tienes que ser obediente a los mandamientos de Dios. Cada día más tu vida debe amoldarse más a lo que Dios dice debe ser la vida de un creyente. Ese es el punto. Excelencia moral. Y eso obviamente es tan amplio como la Biblia entera. La Biblia entera podemos meter. Donde quiera que haya un mandamiento en la Biblia, eso es. Crece en obediencia a las cosas que Dios manda. Pero yo quiero hacer énfasis en quizás el área más importante en donde debe verse tu cristianismo, porque de hecho lo dice la Biblia, es donde primero debe verse tu cristianismo, que en tus relaciones familiares. Lo que Pedro nos está diciendo en pocas palabras, esfuérzate en ser el esposo que Dios manda. Eso es lo que le está diciendo. Tú dices que eres cristiano, esfuérzate en ser ese esposo que es cabeza de su familia, ese esposo que es proveedor de su hogar, que no pone a su mujer a que lo mantenga o mantenga la mitad del hogar. No, él es el proveedor del hogar. Esfuérzate en ser ese esposo que es pastor de su casa, que dirige a su familia en la palabra de Dios. Esfuérzate en ser ese esposo que ama a su esposa como Cristo a la iglesia. Esfuérzate en eso y muestra tu cristianismo en eso. Mire, yo estoy ahora mismo trabajando en una consejería que yo tuve que confrontar al esposo con ese mismo pasaje. De hecho, es templo bíblico que vinieron a nuestra iglesia. No voy a decir de cuál, porque esto es una logia, aquí todos se conocen. Así que no voy a decir nombre ni de dónde es, porque ahorita deducen quién es. Pero una pareja de los templos bíblicos, que yo estoy trabajando con ellos allá. Y yo tuve que en un momento, ya yo desesperado, decirle al muchacho, oye, tú debes revisar tu cristianismo. Porque él no se esfuerza en ser el hombre que debe ser. Su mujer le pide, por favor, le ha pedido delante de mí, yo quisiera que tú dirijas a nuestra familia en un devocional. Pero él no lo hace. Nunca lo hace. La mujer pidiéndoselo y él no lo hace. La mujer es prácticamente que mantiene el hogar. Y es lo que dice, bueno, que la calle está difícil. Yo me dijo, tú no te esfuerzas. Le pusieron otro pastor de allá que empezó a trabajar la parte financiera con él, le dio opciones y le dijo, ve a tal sitio, habla con esto. Hacía 2 meses de eso y él no había ido. Yo, ¿dónde está tu cristianismo? Que tú no puedes decir que eres cristiano cuando tú no te esfuerzas en ser el hombre que Dios te manda a ser para tu familia. ¿De qué sirve que tú vengas a la iglesia y cante aquí y dirija y haga muchísimas cosas cuando tú eres un pésimo esposo? ¿Dónde está el cristianismo? Esfuérzate en ser el hombre que Dios te manda a ser en tu casa primero.
Esfuérzate en ser el hijo que Dios te manda a ser. Ay, sí, esos muchachos, usted lo ve todito. Ellos todos quieren aprender música para tocar en la iglesia y son el diablo en su casa. Esfuérzate en ser el hijo obediente que Dios manda. Ese hijo que honra a sus padres. Muestra tu cristianismo así. Esfuérzate en ser la mujer que es sumisa a su marido, como Dios manda. Esa es la idea. Esfuérzate en crecer en esa excelencia moral, en esa virtud de un cristiano. Que tu esposa pueda decir, es un hombre de verdad, mi marido es un hombre de Dios. Que tu esposo pueda decir, mi mujer es una sierva de Dios. Que tu papá pueda decir, mis hijos, esos son cristianos. Yo conozco padres que ellos hablando de sus hijos, ese es solo con un impío, pero él dice que es cristiano. Explíqueme eso. Él le está diciendo, esfuérzate en ese cristianismo, esa fe que tú dices que tiene, añádele virtud, añádele el ser el empleado que Dios te llama a ser. ¿Usted cree que la Biblia no habla de eso? La Biblia habla del tipo de empleado que usted es, del tipo de empleador, de jefe que usted debe ser. Yo le conté la historia del ingeniero en la construcción el año pasado. Yo ni me acuerdo que yo hablé el año pasado. Yo tengo Alzheimer ya. Yo ni sé de qué fue el campamento, pero si yo se lo conté, usted lo oye otra vez. Oiga esto. Esto era un hermano de nuestra iglesia. Fue a visitar la obra donde otro hermano, que era ingeniero, estaba haciendo un edificio y lo llamó para que le hiciera un trabajo. El hermano también era, los dos eran de la iglesia, ¿verdad? Y el hermano llega antes que el ingeniero a la obra y se pone a hablar con los trabajadores que eran de nacionalidad haitiana. Usted sabe que eso es así ya en este país. La mayoría de los obreros son de nacionalidad haitiana. Y él está hablando con los trabajadores y le dice él así, entre hablar y hablar, le dice, pero ustedes lo tratan bien aquí porque el ingeniero es evangélico, le dice. Y dice uno de los haitianitos, ¿evangele? ¿Qué ese hombre evangele? ¿Será evandiable? Entonces, ¿cómo tú te atreves a decir que eres cristiano cuando tus trabajadores creen que tú eres evandiable? Añádele a esa fe que tú dices que tiene en Cristo la virtud de ser el empleador que honra a Dios en su trato con sus empleadores, con sus trabajadores. Eso es lo que Pedro está diciendo. No te conformes con yo soy salvo, voy para el cielo. No, muéstralo en el tipo de jefe que tú eres, en el tipo de empleado que tú eres, en el tipo de esposo. Pero no solamente dice añadid a vuestra fe virtud, sino que dice a la virtud hay que añadirle conocimiento. Le gustó más de la cuenta el chiste. Sí, porque no se ha parado. No tiene un switch, que lo pague. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Y esto es interesante, porque esto es algo que muchos cristianos creen que es opcional en la vida cristiana, el crecer en conocimiento. Esa palabra conocimiento, por cierto, es diferente a la palabra conocimiento en los versículos 2 y 3. No voy a entrar en esos detalles, pero en versículos 2 y 3, por el conocimiento de aquel que nos llamó, ese conocimiento relacional, eso entrar en una relación personal con Cristo. Aquí la palabra conocimiento es otra, es la palabra conocimiento intelectual. ¿Usted sabía que el cristiano debe saber Biblia? Porque hay cristianos que ellos creen que no, yo lo que sé es que soy salvo. Y es una preocupación que yo tengo sobre todo con los jóvenes en la iglesia. Jóvenes criados desde chiquito en la iglesia. Nació en la iglesia el muchacho. 15 años. Y tú le preguntas los libros de la Biblia y no se lo sabe. Explíqueme esto. ¿Y dónde está el cristianismo? Si tú ni siquiera conoces. Bueno, esta mañana hablábamos de eso con uno ahí. Había uno ahí, aquí yo, señores, con el pastor que está predicando no se puede decir nada, que uno lo saca todo aquí. Aquí había uno que estaba con un cubito, ya todo el mundo sabe de qué yo estoy hablando, con un cubito de Rubik. Y el tigre estaba lujeando porque él lo hacía en qué sé yo cuántos minutos y en sé yo cuántos movimientos. Y vino otro y dijo, ajá, está muy bien que tú te sepas eso, tú te sabes los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Vamos a empezar por ahí. El tipo, ¿Y somos cristianos? Mira, nosotros hemos tenido actividades de jóvenes, un béisbol bíblico o algo así. Vamos, el que encuentre primero este pasaje, Sofonía 3:15. Tú me estás relajando, eso no está en la Biblia. Aunque usted no lo crea. Jóvenes cristianos, todo el tiempo en la iglesia y ni siquiera los libros de la Biblia se saben. La Biblia dice, añádele a tu fe conocimiento. Y yo te estoy diciendo lo más elemental. Mira, yo te estoy diciendo el ABC del cristianismo. Pero tú deberías saber de qué tratan los libros de la Biblia. Es más, ¿usted quiere que yo le diga más? La Biblia dice que la tendencia de todo cristiano debe ser llegar a ser un maestro, de todos los cristianos. No necesariamente ejercer el oficio de maestro, porque eso dice Santiago, no sean muchos, para que no reciban mayor condenación.
Pero lo que debe pasar es que tú llegues a conocer tanto las doctrinas de la Biblia, a tener tanto conocimiento de la palabra, que tú puedes enseñar a cualquiera esas cosas. Eso es lo que dice el escritor a los hebreos. Oiga, Hebreos 5:12, escúchelo solamente. Porque debiendo ser ya maestros, dice él, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Él le está echando un boche santo, porque a esta altura de juego ustedes deberían ser maestros ya. Que tú tienes 5 años en el cristianismo y todavía tú no puedes dar una clase de Biblia a quien sea, o tú no puedes explicarle la doctrina de la Biblia. ¿Y dónde está el cristianismo? Añádele a tu fe conocimiento, dice él. No podemos quedar en babia, en que yo lo que sé es que soy salvo. No. Usted tiene que conocer Biblia, usted tiene que fajarse a estudiar la Biblia. Mire, y en mi iglesia, yo no he predicado esto, todos estos mensajes yo lo hice new para ustedes, estrenado con ustedes, pero cuando yo prediqué esto, yo guardo duro, porque nosotros le dije, tenemos un instituto bíblico, y brillan por su ausencia, los jóvenes sobre todo, son los ancianos que están en el instituto bíblico allá, y la mayoría de los hermanos no les interesa aprender la Biblia. Pedro dice, muestra tu cristianismo añadiéndole a tu fe conocimiento, pero no solo conocimiento, dice él, añádele a tu fe dominio propio, y al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es el control de nuestros apetitos y deseos. Un cristiano debe ser una persona que no es dominada por sus apetitos, por sus deseos. Estamos hablando de que un cristiano no puede ser dominado por el deseo de dormir. Ay, pastor, no mientes. No, un cristiano no puede ser un perezoso que se levanta todos los días a las 12 del día, que hay que tumbarlo de la cama. Eso no es cristiano, aunque usted no lo crea, eso no es cristiano. No es que un mal día, ¿verdad? Que usted está explotado, tuvo una semana intensa y dice, me voy a levantar mañana a las 12 del día. Embute que cuando usted es una persona de trabajo, por más que usted lo intenta, no puede. Pero me voy a levantar y un día usted se levante tarde. Pero usted no conoce gente así, que si es por ellos me pasan el día como los osos, hibernando todo el día. Eso no es cristiano. Usted tiene que tener dominio sobre el deseo de dormir y de descansar. La pereza, mis hermanos, es un pecado. Eso no es cristiano. Como también tiene que tener dominio sobre el deseo de comer. Y qué bueno que yo rebajé antes de esto. Es más, yo rebajé nada más porque tenía que venir a predicarle a ustedes esto. Porque un cristiano, mire, déjeme decirle algo, yo soy médico. Yo sé que hay situaciones médicas que predisponen a la obesidad. Yo lo sé. Pero hermano, vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente obesa no es por condiciones médicas, es falta de dominio propio, es que no saben cerrar la boca. Por ahí yo estaba viendo una gente, porque ahora se han inventado, usted sabe que este relajo con la guerra espiritual, ya lo han llevado de que el demonio de calorías, estaba oyendo el otro día, y que ellos iban a comer una pizza y ellos reprendieron el demonio de calorías antes de comérsela para que no lo engordara. ¿Usted ve? Cuando yo oí eso, yo le dije, mira, oye, yo reprendí el demonio de calorías, yo bajé 47 libras, mira cómo se reprende. Cierra la boca, ya está reprendido, no te metas la pizza, así como se reprende. Pero, otra vez, no estoy diciendo tú el que está gordo aquí es un impío, no tiene su vida espiritual bien, pero puede ser. Porque es lo que le digo, no, es que yo tengo un problema endocrinológico. Yo conozco una persona muy allegada a mí, en mi familia. No, es que tú sabes que ella tiene un problema endocrinológico, pesa como 300 libras. Pero mira el problema endocrinológico. Está bien, ella tiene un problema endocrinológico, pero vamos a comer. Estamos en Estados Unidos. Ay, vamos a comer. Ay, sí, ¿dónde vamos a comer? Ven, que aquí hay todo lo que tú puedas comer de pizza, por cosas. Y ahí es que va, ok. Y mete pizza, porque era todo lo que tú pudieras comer por un solo precio. Terminamos de comer pizza, ya usted sabe el ejemplo que dio, ¿verdad? Dio un ejemplo de cómo se come pizza. Y después vamos, espérate que ahora van los postres. Y fue al sitio de postre y se trajo 2 platos con una muestra de todos los postres que habían, así llenos. Y se comió eso. Y después salimos de ahí, era que estábamos de viaje, ¿verdad? Y vamos a una tienda y cosas. Y como había pasado como 1 hora y media o 2, y dice, ay, yo tengo hambre, vamos a comer. Y yo dije, ese es el problema endocrinológico que tiene. Ahí es que está. ¿Usted me entiende? Entonces, en un cristiano eso es inaceptable. Es inaceptable. El cristiano tiene que tener dominio propio sobre sus apetitos y saber cerrar la boca
y cuidar el cuerpo. El cristiano tiene que tener dominio propio sobre su deseo de entretenimiento. Eso quiere decir que no es cristiano pasarse 10 horas jugando PlayStation. Eso no es cristiano, aunque tú creas que sí. Mira que el de una levantó la cabeza. ¡Ay, mi madre! Eso no es cristiano. 10 horas pegado de un control de Xbox o PlayStation. 10 horas en un día. Eso no es cristiano. Dominio propio. No había manera que hacen ese día. O vamos a ponerlo así, espérate, porque sí, dígaselo, patola, eso que viven jugando en un deporte. A menos que usted sea deportista profesional y de eso es que usted vive, usted no puede pasarse 10 horas jugando un deporte, 10 horas en la cancha jugando basquetbol. Otra vez, que usted lo haga un día no es nada, pero eso no es cristiano. Usted tiene que tener dominio, control en su vida, orden. Añádele a tu fe dominio propio y que la gente vea que tú sabes controlar tu vida y hacer las cosas que debes hacer. Añádele al dominio propio, dice él, paciencia. Esa palabra paciencia es perseverancia o constancia. Y tiene que ver de saber perseverar bajo prueba. Y miren, hermanos, en la vida cristiana hay prueba. Y todo el que tiene un tiempecito en la vida cristiana sabe que hay prueba grande. Bueno, el cristiano se conoce porque persevera en la prueba. Pero eso también tiene que ver con constancia y perseverancia en las determinaciones que tomamos. Porque usted sabe qué pasa. Clásico. En este campamento todos salimos con firmes determinaciones a hacer grandes cambios. Sí, porque Dios me habló. Y ya yo me di cuenta que yo no estoy teniendo dominio propio en la comida. Y ya yo voy a tener control sobre eso. Y dura una semana dieta, hasta que llegue el viernes y se mete en Wendy y se mete un Baconator. Se fue a pique la dieta. Una semana le duró la perseverancia. No, desde hoy ya yo sé, mire, es verdad, yo estoy dedicando demasiado tiempo a los videojuegos. Yo voy a tener control sobre eso hasta que sale la próxima Call of Duty. Después el tigre vuelve otra vez, pegado ahí 20 horas en un día. No, perseverancia. Esa es la palabra paciencia ahí. Mantenerte en tus decisiones. ¿A cuánto le ha pasado? Yo no voy a preguntar, pero eso nos ha pasado a todos. Que hemos salido de un campamento con firmes determinaciones de hacer grandes cambios. Y al mes ya estamos otra vez lo mismo. Sí, yo voy a ser ese hijo obediente. Y al mes ya estoy otra vez, el mismo malcriado, el mismo desobediente. Dice, añádele a tu fe perseverancia, constancia en esas determinaciones que tú tomas. Añádele a tu fe piedad. Y esta palabra piedad, básicamente, esto se entiende mejor con la palabra en inglés, que es godliness, que sería como diosidad. La idea es que el cristiano debe mostrar a Dios en su vida, en todas las cosas. Dios debe estar metido en todo. Yo creo que la mejor explicación de la palabra piedad es lo que Pablo dice en Colosenses 3:23. Oiga ese versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que es la piedad. En mi vida Dios está en todo. Eso quiere decir que cuando yo voy a tomar una determinación, una decisión, lo primero que yo pienso es qué es lo que agrada a Dios. No es qué es lo que yo quiero adelante. ¿Qué es lo que yo creo que me conviene? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi carrera? ¿Cuál es la carrera que Dios quiere que yo? No qué es lo que yo quiero, lo primero no. ¿Qué es lo que más beneficia la obra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se ve Dios en la manera como yo hago las cosas. Lo hago todo, como dice ahí, como para el Señor. Excelente. Buscando glorificar al Señor. Esa es la idea. Añádele a tu vida piedad. Que la gente vea que Dios es el centro y propósito de tu vida. Muchos cristianos que además se acuerdan de Dios cuando van a orar para comer. Y cuidado. No, que Dios se vea en tu vida, en todo lo que haces. Y que se vea que el norte, tu brújula, es Dios. Es Cristo y a Él tú estás apuntando. Dice, añádele a la fe, a esa piedad, afecto fraternal. Y esto tiene que ver con la comunión con los hermanos. La Biblia presenta claramente la comunión con otros hermanos como una evidencia de cristianismo. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor hablando en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Evidencia número 1 del cristianismo, amor por otro cristiano. Si a ti lo que te gusta es juntarte con un impío, ¿adivina qué? ¿Adivina qué? ¿Qué es lo que es? Tú eres un impío, eso es. Si tú prefieres juntarte con los impíos que con los cristianos, eso nada más está diciendo, eso es un refrán popular, dime con quién andas. Más nada que agregar, usted es un impío. El cristiano anhela la comunión con los hermanos y quiere estar con los hermanos y busca la manera, hermano. Yo sé que a veces da brega,
da brega en esta vida tan rápida, convulsionada que llevamos, tratar de confraternizar, de sacar tiempo. Gloria a Dios por momentos como este, donde tenemos campamentos que podemos confraternizar. Pero a veces la rutina del día da brega sacar tiempo, pero hay que hacerlo, hay que esforzarse en sacar tiempo para tener comunión, para ir aún a las actividades sociales de la iglesia, porque eso es parte de cultivar el amor con los hermanos y de confraternizar con los hermanos, de ese afecto fraternal que él describe aquí. Tú debes estar creciendo en esa comunión. Si tú eres cristiano, pero tú vives al lado de la iglesia, tú vas a los cultos a Chepa y eres de los que llega, te sientes, oíste el culto, sale y te va, tú estás negando tu cristianismo. Porque tú deberías querer compartir con otros cristianos y querer pasar tiempo con otros cristianos. Una iglesia sana y saludable, después que termina el culto, hace otro afuera, con los hermanos hablando y socializando, y dura muchísimo rato ahí, porque eso es parte de la vida cristiana, y así se muestra tu cristianismo. Y finalmente dice él, al afecto fraternal añádele amor, y este simplemente abre el rango. El afecto fraternal es el amor específicamente a los creyentes. Este es el amor ágape, el amor que se da a todo el mundo. El creyente debe ser conocido porque ama a todo el mundo. El creyente debe ser conocido como una persona amorosa, buena, bondadosa. Yo no sé si tú has oído esa canción de Ricardo Arjona, que era un poquito vieja, que decía que en el barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me explotó 3 pelotas. Pues mira, sí, muchísimos cristianos que ellos son conocidos por ser mala gente. En el trabajo no quieren saber ellos, ese es un aburrido, ese tipo es lo más pesado que hay. Mire, yo personalmente, por donde yo crecí, es más, yo nunca ni pensé acercarme al cristianismo. La verdad que uno se salva por la obra de Dios, señores, porque yo tenía una percepción del cristianismo que era terrible, porque por donde yo vivía había una doña, no voy a decir nombre por si acaso, pero había una doña que era la cristiana del barrio y era el terror de los muchachitos. Mira, nosotros, espérate, no te metas por ahí, que por ahí que está la casa de doña fulana. Era como, porque era el cuco la doña. Saliste, abrió una bocota. Si tú haces una bullita cerca de su casa, y si se iba la pelota para el patio de esa doña, ya. No, es que ni siquiera se nos ocurría y di que doña fulana se nos fue la pelota. No, ya esa la dábamos por perdida. Se acabó el juego ya. Entonces ahorita están jugando voleibol y la bola se fue. Si la bola se fue para el patio de doña fulana, se acabó el juego, señores. Ya no hay nada que hacer. Y eso es cristianismo. Añádele a tu fe amor. Que la gente vea que tú eres una persona amorosa, una persona que ama con ese amor de Dios, con ese amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, con ese amor que no busca lo suyo, ese amor de 1 Corintios 13. Eso debe verse cada vez más en tu vida. Y jóvenes, yo sé que hemos hablado muchas cosas aquí, pero lo que Pedro nos está diciendo es, ¿ya tú viniste a Cristo? ¿Quién ha venido a Cristo aquí? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Pues mira, no te conformes con eso. Tu prioridad ahora es crecer en el carácter de Cristo. Esa es tu prioridad. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que confirma que de verdad tú estás en Cristo. Ya Dios te ha provisto todo lo que tú necesitas. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves de aquí. Yo no quiero agobiarte con muchas cosas. Este hombre ha dicho tantas cosas. Yo lo que quiero que tú sepas que tú no tienes que vivir un cristianismo mediocre. Joven, que tú puedes ser ese joven que Dios te llama a ser. Hermano, que tú puedes ser ese esposo que Dios te llama a ser. Porque todo lo que tú necesitas para ser ese hombre, Dios te lo ha dado. Y todo lo que tú necesitas para ser esa mujer, Dios te lo ha provisto en Cristo. Está allí. Pon diligencia, dice el Señor, que tú puedes llegar a hacerlo. No te conformes con ser un cristiano mediocre. No te conformes con ser un cretino. Sea un cristiano que crece cada día más en la semejanza de Cristo. Hombre, lo que yo te estoy diciendo, que en Cristo hay poder para vencer esos pecados con los que tú batallas. Hay poder. No te dé por vencido, no te rinda, no te subyugue a esos pecados. Tú tienes el poder en Cristo para vencer ese pecado con el que tú batallas. Así que batalla, esfuérzate en la gracia, en buscar en ese poder de Dios para ser ese hombre, esa mujer que Dios te llama a ser. Y de esa manera tú vas a confirmar que tú has sido verdaderamente salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que en Cristo tenemos todo. Señor, Él es la fuente de todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Oh Padre, qué preciosa promesa tú nos has dado y queremos asirnos de ella en esta ocasión. Yo, Señor, primero con estos jóvenes te ruego, danos la gracia para nosotros esforzarnos en esa gracia.
y poder ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, esos niños, esos padres, esos hijos, esos esposos, esas esposas, todo eso que tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos por tu gracia y permítenos vivir a la altura de lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.